Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que cambió bastante la forma de ver la seguridad en el mar. Antes, lo típico era hablar de safety, ¿no? Seguridad operacional, evitar accidentes, que nada falle. Efectivamente. La preocupación era lo accidental, los fallos técnicos, un error humano, quizá. Hasta que pasó lo que pasó. Exacto, el 11 de septiembre de 2001. Fue un antes y un después. Se vio clarísimo que el transporte, y el marítimo también, claro, podía ser un objetivo. O peor, un arma. Y ahí es donde entra la otra palabra, security. Protección, pero contra actos deliberados, intencionados. Justo. La comunidad marítima se dio cuenta, quizá un poco de golpe, de que era vulnerable. Imagina un buque con ciertas cargas. Sí, con mercancías peligrosas, por ejemplo. Un riesgo tremendo si acaba en malas manos. Pues eso. Y ante esa vulnerabilidad, la OMI, la Organización Marítima Internacional, dijo, hay que hacer algo, y algo estructurado. ¿Y qué salió de ahí? Pues el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, lo que conocemos como Código PBIP. O ISPS Code en inglés. ¿Ese mismo? Perfecto. Pues ese es justo nuestro plan para hoy. Analizar a fondo este código PBIP, basándonos en la documentación que tenemos. Queremos entender bien qué es, por qué surgió justo después del 11S, cómo funciona en el día a día. ¿Y qué implica para los barcos y los puertos, claro? Exacto. Y partiendo siempre de esa diferencia clave que mencionabas. Esto no va de safety contra accidentes, sino de security contra amenazas. Terrorismo, piratería, sabotaje. Esa diferencia es la base de todo. No hablamos de chalecos salvavidas aquí, sino digamos, de blindar el barco contra un ataque. Entendido. Entonces, OMI reacciona tras los atentados. ¿Cómo se traduce eso en una norma, en algo oficial? Pues la OMI se movió rápido, la verdad. Lo que hizo fue meter un capítulo totalmente nuevo, el 11.2, en el convenio SOLAS. El SOLAS, el Gran Convenio de Seguridad Marítima. El más importante, sí. Y este capítulo nuevo va justo de eso, medidas especiales para incrementar la protección marítima. Y lo fundamental es que este capítulo hace que el código PBIP sea obligatorio. O sea, no es una recomendación. No, es una exigencia legal para los países que firmaron el SOLAS y para sus buques, sus puertos, tiene un alcance global. Vale, una exigencia mundial. ¿Y cuál es la filosofía? ¿Cómo intenta prevenir esos actos ilícitos? La clave es prevenir, pero hacerlo de forma coordinada, con un marco común para todos. ¿Un marco común? Sí, que los buques, las navieras, los puertos, incluso las administraciones, usen la misma metodología, que hablen el mismo idioma para evaluar los riesgos y decidir qué medidas tomar. Cooperación y preparación, entonces. Eso es. Se basa en estar preparados y en evaluar el riesgo constantemente. Suena lógico, pero llevar eso a la práctica a nivel mundial, tiene que ser complicado. Hablas de evaluar riesgos. Eso significa que las medidas de protección van cambiando. Exacto. Y esa es una de las claves del sistema, su flexibilidad. El código define 3 niveles de protección marítima. Se les conoce como MARSEC, por las siglas en inglés, Maritime Security Levels. MARSEC, vale. Y estos niveles permiten ajustar, la intensidad de la protección según la amenaza que se perciba en cada momento. Interesante. A ver, cuéntanos un poco más de esos 3 niveles. Pues mira, el nivel 1, MARSEC 1, es el nivel normal. Es la situación estándar, la de todos los días. Se aplican unas medidas mínimas de protección siempre. Lo básico, digamos. Controlar quién sube, vigilar un poco. Eso, la línea base. Luego tienes el nivel 2, MARSEC 2, que es el nivel incrementado. ¿Cuándo se activa ese? Cuando hay información que sugiere un riesgo mayor. No tiene por qué ser una amenaza concreta contra un barco. Puede ser algo más general en la zona o un evento especial que aumente el riesgo. Y mientras esté activo, pues se aplican medidas más estrictas que en el nivel 1. ¿Más vigilancia? ¿Controles más a fondo, supongo? Sí, por ahí van los tiros. Y finalmente está el nivel 3, MARSEC 3. Es el nivel excepcional. Excepcional suena. ¿Serio? Lo es. Se reserva para cuando un incidente de protección es probable o incluso inminente. Quizá hay información de inteligencia muy específica. Las medidas aquí son muy restrictivas y solo se mantiene el tiempo imprescindible. Normal, incrementado y excepcional. ¿Un sistema gradual? Pero, ¿quién decide cambiar de nivel? ¿El capitán del barco? ¿La naviera? No. Esa decisión recae en los gobiernos de los países que han firmado el SOLAS.
Normalmente a través de su autoridad marítima. Ah, o sea, es una decisión, digamos, gubernamental. Exacto. Son ellos los que dicen, en nuestros puertos o en nuestras aguas o para los barcos de nuestra bandera estamos en nivel 1, 2 o 3. Eso implica que tiene que haber una comunicación constante, ¿no? Entre el gobierno, el puerto, el barco. ¿Qué pasa si un barco llega a un puerto que está en un nivel distinto al suyo? Pues ahí está una de las grandes diferencias de este código con otros. El PBIP es sobre todo una interfaz. Necesita comunicación continua. Interfaz. Sí. Si tu barco está operando tranquilo en nivel 1 y llegas a un puerto donde la autoridad ha dicho estamos en nivel 2, El barco tiene que ponerse las pilas. inmediatamente tiene que aplicar las medidas de nivel 2 que tenga definidas en su propio plan. No puede haber desconexión. La coordinación tiene que ser instantánea. Ya veo. Es un sistema que depende totalmente de que todos estén coordinados, y para eso las responsabilidades tienen que estar clarísimas. ¿Quién es quién en este esquema? El código define muy bien los roles. Hay 3 figuras clave. Primero, en tierra. En la oficina de la naviera tienes al oficial de la compañía para la protección marítima, el OCPM. O CSO, en inglés, Company Security Officer. Ese. Es el responsable de que todos los barcos de la compañía cumplan el código. Prepara los planes de protección de cada buque, los guarda bien y supervisa que se apliquen correctamente. El que controla desde la base, vale. ¿Y en el barco? A bordo la figura es el oficial de protección del buque, el OPB, o Ship Security Officer. ¿Quién suele ser? Normalmente es el capitán o un oficial de puente con la formación adecuada. Es el que se encarga de aplicar las medidas en el día a día, de formar a la tripulación en protección y es el contacto principal para todo lo relacionado con security a bordo. ¿Y en el puerto? Tiene que haber alguien allí también. Claro, la contraparte. Es el oficial de protección de la instalación portuaria, el OPIP, o PFSO, Port Facility Security Officer. El espejo del OPB, pero en tierra. Exacto. Se encarga del plan de protección del puerto o de la terminal y coordina directamente con los OPB de los barcos que atracan. Esa relación OPIP-OPB es el corazón de la interfaz buque-puerto. OCPM en la naviera, OPB en el barco, OPIP en el puerto. 3 patas bien definidas. Mencionaste antes el plan de protección del buque, el PPB. Dijiste que era un documento crítico. Es fundamental. El plan de protección del buque, o SSP en inglés, es como la Biblia de la seguridad para ese barco en concreto. Y tiene una característica esencial. Es confidencial. Confidencial. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué tiene dentro? Pues mira, primero tiene un análisis de las vulnerabilidades de ese barco en particular. ¿Dónde están sus puntos débiles? ¿Vale? Y luego, lo más importante, detalla qué medidas exactas hay que tomar para cada nivel MORSEC, para el 1, para el 2 y para el 3. ¿Medidas cómo? Pues cómo hacer las patrullas, cómo controlar quién entra y sale, cómo registrar a la gente y sus cosas, qué hacer si hay una amenaza, dónde están las zonas restringidas, el puente, la máquina, la sala de control de carga, cómo funciona el sistema de alerta silenciosa que tienen los barcos. Todo muy detallado. Claro, entiendo la confidencialidad. Si esa información la pilla quien no debe. Les estás dando el manual de instrucciones para atacar el barco. Es como si publicaras los planos de la cámara acorazada de un banco. Exacto. Por eso el acceso está restringidísimo y hay protocolos para manejarlo. Es el libro de jugadas de seguridad. Tal cual. Toda esta teoría suena muy bien. Niveles, oficiales, planes. Pero me gustaría bajarlo un poco a tierra. Ver cómo funciona en una situación real. Con presión. Podemos simular un escenario. Por ejemplo, que de repente activen el nivel 2. Perfecto, me parece una idea genial. Vamos a imaginarlo. Tenemos un portacontenedores, lo llamamos Estrella del Norte. Vale, Estrella del Norte. Está atracado en un puerto, pongamos en el sudeste asiático, operando normal, en nivel 1. Es de noche, están cargando y descargando contenedores. El primer oficial es el OPD, el responsable de protección a bordo. Y de repente suena la radio VHF en el puente. Recibo yo, soy el primer oficial, el OPB. ¿Quién llama? Es el OPIP del puerto, el PFSO de la terminal. Su voz es clara, pero seria. Estrella del Norte, atención. Les informo. La Autoridad Marítima acaba de elevar el nivel de protección de esta instalación a MARSEC nivel 2. Repito, nivel 2, con efecto inmediato. Confirmen recepción y apliquen las medidas nivel 2 de su plan de protección. Ostras. Eso es un cambio radical. Como OPB,
Mi primera reacción, avisar al capitán ya mismo. Capitán, el puerto ha subido a nivel 2. Recibido, OPB. Active el plan. Implemente nuestro procedimiento para nivel 2 inmediatamente. Siga el PPB al pie de la letra. Y máxima alerta a bordo. Entendido, capitán. Según nuestro PPB, lo primero es confirmar la orden con el puerto por radio. Hecho. Segundo, llamar al OPCM de la compañía, para que sepan lo que pasa. Mientras el capitán, seguro que ya está dando un aviso general por megafonía a la tripulación. Atención, nivel 2 activado, máxima vigilancia. ¿Y ahora qué? ¿Las medidas concretas del nivel 2? El PPB te lo dice. ¿Qué pones sobre el control de accesos en nivel 2? A ver, dice, reducir todos los accesos a uno solo, la escala real principal. El tripulante de guardia ya no solo mira, ahora tiene que comprobar el 100% de las identificaciones, con una lista autorizada que tenemos, y apuntar quién sube, quién baja, qué lleva, todo registrado. ¿Y visitas? Prohibidas. Nada de visitas no esenciales. Nadie sube si no lo autorizo yo expresamente como OPB. Se cierra el acceso, vamos. Muy bien. ¿Y la vigilancia? Alrededor del barco, en cubierta. Intensificarla ya. Más patrullas, más frecuentes y cubriendo más zonas. Sobre todo, vigilar bien el costado del muelle, la zona donde se trabaja con la carga. Y mirar al agua, que no haya nada raro flotando, ningún bote sospechoso cerca. ¿Y las zonas importantes dentro del barco? Zonas restringidas. El puente, la cámara de máquinas, la sala de gobierno. Se declaran restringidas. Solo puede entrar el personal imprescindible y con permiso explícito. Se refuerza la seguridad ahí, y la coordinación con el puerto, que decíamos que era vital. Fundamental en el nivel 2. El PPB obliga a estar en contacto constante con el OPIP de la terminal. Hay que informarle de lo que hacemos, coordinar patrullas si se puede, avisar si vemos algo sospechoso. Somos un equipo ahora mismo. ¡Perfecto! Pues ves, así es como funciona. En cuestión de minutos, el Estrella del Norte pasa de estar operando normal a ser, bueno, como una pequeña fortaleza controlada. Y sin caos, siguiendo un plan. Exacto. No es improvisación ni pánico, es aplicar procedimientos que ya están definidos y ensayados en el PPB. Eso es el código PBIEP en acción. Es la prueba de que el sector marítimo tiene una capacidad real para responder de forma profesional y coordinada cuando aumenta la amenaza. El ejemplo lo deja clarísimo. No son solo papeles o burocracia. Son herramientas vivas pensadas para usarse cuando, de verdad, hacen falta. Y queda claro que esto de la protección no es cosa de uno solo. Es un esfuerzo conjunto. Tripulación, naviera, puerto, autoridades. Totalmente. Refleja que el transporte marítimo no es una burbuja, está en el mundo real, con riesgos reales, y necesita gestionar activamente su security. Con este análisis del PBIP hemos visto uno de los pilares de la security del convenio SOLAS, que, por cierto, complementa la parte de safety, la seguridad operacional, que vimos en otras ocasiones al hablar, por ejemplo, del código IGES, el de gestión de la seguridad. Es verdad. Es interesante ver cómo SOLAS cubre ambas cosas, safety y security. Y eso que SOLAS es mucho más amplio, claro. Cubre desde cómo se construye un barco, qué equipos lleva, salvamento, navegación. El PBIP es una pieza clave en ese gran puzzle de la seguridad marítima total. Sin duda. Y es un puzzle que sigue cambiando. SOLAS evoluciona para adaptarse. Y justo hablando de adaptarse y de cambios, las fuentes que usamos para preparar esto también mencionaban de pasada el futuro, ¿no? Buques autónomos, ciberseguridad, nuevas tecnologías. Y eso me lleva a una última reflexión, si te parece. Adelante, claro. A ver, si el código PBIP se pensó como respuesta a las amenazas más, digamos, físicas de principios de los 2000, ¿cómo va a tener que evolucionar? ¿O cómo se va a tener que complementar para las amenazas que vienen ahora? Pienso en ciberataques a los sistemas de un barco autónomo o drones usados contra un puerto. ¿Están preparados estos marcos para la security que viene? Esa es la gran pregunta. Y ya está sobre la mesa, en la OMI y en todo el sector, créeme. Los principios del BBIP seguramente seguirán valiendo. Evaluar riesgos, tener medidas preparadas, cooperar, definir responsabilidades. Eso es sólido. Pero la aplicación tendrá que cambiar. Claro. Habrá que adaptar y ampliar esas ideas para cubrir las nuevas vulnerabilidades, las digitales, las tecnológicas. La protección marítima del siglo XXI tiene que mirar lo físico y lo ciber, juntos, de forma mucho más integrada. Es un desafío enorme, pero bueno, es crucial para que el comercio mundial siga siendo seguro.